El patito feo es un cuento conmovedor que narra la historia de un patito rechazado por su apariencia diferente. A través de su sufrimiento y soledad, el relato lleva al lector a reflexionar sobre la importancia de la aceptación, la transformación y la belleza interior. Este relato de Hans Christian Andersen, lleno de ternura y esperanza, es un testimonio de la lucha por encontrar el propio lugar en el mundo y la revelación de la verdadera identidad, más allá de las primeras impresiones. Capítulo 1. El nacimiento del patito. En una tranquila granja, rodeada de verdes campos y con un cielo azul claro que se extendía hasta el horizonte, la madre pata aguardaba ansiosamente el momento de dar a luz a sus nuevos patitos. El aire era fresco y dulce, con el canto de los pájaros que se entrelazaba en una melodía alegre. La granja, con su pequeño lago, era un lugar de paz, y todos los animales se sentían como si estuvieran protegidos bajo un manto cálido de la naturaleza. Era un día en particular, de esos en los que la primavera se desplegaba con todo su esplendor. El sol dorado iluminaba las praderas y los árboles comenzaban a vestirse con hojas verdes, mientras que el viento susurraba suavemente, como si también él estuviera esperando algo especial. En el nido de la madre pata, situado junto al agua, el momento había llegado. Se escucharon suaves ruidos, casi imperceptibles, como pequeños movimientos, y una por una, las pequeñas bolitas de plumón fueron saliendo del cascarón, temblando en la calidez del nido. La madre los miró con dulzura, sus ojos brillaban de orgullo y amor. Sus patitos recién nacidos estaban vivos, rebosantes de energía, con el suave pelaje amarillo que les daba un aire de inocencia. «¿Cuánto amor y dulzura tengo para darles?», pensó la madre, al observar a cada uno de sus pequeños, mientras los acomodaba con su pico, dándoles calor y protección, rodeándolos con sus alas suaves. Sin embargo, había uno que no se parecía a los demás. Cuando el último huevo se rompió, una criatura mucho más grande y algo torpe emergió de su cáscara. No era pequeño como los demás, y su plumón, lejos de ser de un amarillo radiante, era gris y algo desordenado. La madre pata lo miró con sorpresa, y por un momento, sus ojos se llenaron de incertidumbre. Era obvio que algo no encajaba. Los otros patitos, tan pequeños y suaves como bolas de algodón, comenzaron a brincar alrededor de su madre, mientras el extraño patito permanecía quieto, mirándolos con ojos grandes y confusos. La madre, tratando de disimular su desconcierto, los acercó con ternura, sin saber muy bien qué pensar de él. «¡Ay! ¿Cómo pudo ser?», murmuró la madre, mientras con su pico acariciaba al patito más grande, sintiendo una ligera tristeza, algo que no podía explicar completamente. Sabía que los patitos pequeños debían crecer y aprender a nadar, pero al ver a ese extraño ser, no podía evitar preguntarse si sería capaz de encajar entre los suyos. Los otros patitos, al principio, miraban con cierta curiosidad al recién llegado. Uno de ellos se acercó y, con un tono casi burlón, comenzó a hacer comentarios. «Mira cómo es de grande», exclamó el patito, echándose hacia atrás. «No parece ser un patito normal». El más pequeño de los patitos, lleno de inocencia, se acercó también para observar al extraño compañero, pero pronto fue a dar un paso atrás. Su mirada se llenó de desconcierto y desdén. «Es tan raro. No parece ser un patito de verdad», comentó con desdén. La madre, al escuchar las palabras de sus pequeños, se sintió aún más confundida. Intentó consolar a su recién nacido con un suave croar y un movimiento reconfortante de sus alas, pero algo se había instaurado en el aire. La diferencia no podía ocultarse, ni siquiera en un lugar tan apartado y apacible como aquel. El patito grande, tan torpe y diferente a los demás, miraba a su alrededor con los ojos grandes y tristes, como si no entendiera qué era lo que estaba sucediendo. Aquel lugar que debería haber sido un hogar lleno de risas y alegría, comenzó a parecerle extraño. El agua del pequeño lago reflejaba el sol y las flores se mecían suavemente en el viento, pero nada de eso lograba calmar su creciente incomodidad. Poco a poco, los demás patitos comenzaron a alejarse, a seguir las órdenes de su madre, a aprender los juegos sencillos y las travesuras que suelen hacer los patitos en su primer día de vida. Y el patito grande, solitario y triste, se quedó apartado, observándolos en silencio. No entendía por qué no se acercaban a él ni por qué la madre pata no le prestaba la misma atención que a los demás. Su corazón se llenó de una extraña sensación de soledad, una que no lograba comprender completamente, pero que crecía dentro de él como una sombra. En su mente inocente, empezó a hacerse preguntas, pero su silencio se convertía en respuesta. En su corazón,
la duda se infiltraba, como un susurro lejano. ¿Por qué no era como los demás? ¿Por qué no era lo que todos esperaban? ¿Acaso algo en él estaba mal? No sabía que la respuesta, tan difícil de encontrar en ese momento, se ocultaba detrás de la transformación que le esperaba. Mientras tanto, la madre, con una mirada preocupada, veía a sus patitos nadar alrededor del agua con destreza, disfrutando de su primer baño. Pero al mirar nuevamente a su hijo más grande, sentía una mezcla de emociones confusas. No quería rechazarlo, pero tampoco podía negar que algo no iba bien. Y así, en medio de una primavera que brillaba llena de promesas, el patito grande pasaba su primer día de vida con la sensación de no encajar, de no ser parte del todo. En el tranquilo refugio del nido, el sol seguía brillando, las aves continuaban cantando, y la vida se movía de manera natural. Pero para el patito diferente, todo parecía estar fuera de lugar, como si el destino ya lo hubiera marcado para ser algo distinto, algo más allá de lo que sus ojos podían comprender. Capítulo 2. El rechazo de los hermanos. La mañana siguiente amaneció tranquila, con el sol elevándose lentamente sobre el horizonte y tiñendo el cielo de un dorado suave, casi como un susurro. La brisa matutina acariciaba las hojas de los árboles cercanos y la suave corriente del lago reflejaba la luz como un espejo, mientras los patitos nadaban en el agua, imitando los movimientos de su madre con perfecta armonía. Era un cuadro idílico, un escenario natural donde todo parecía seguir su curso de manera impecable. Sin embargo, entre los pequeños patitos, el ambiente estaba lejos de ser tan sereno. El patito grande, como lo llamaban ahora, aún no había encontrado su lugar. Sus hermanos, pequeños y perfectos en su blancura, continuaban nadando juntos, felices en la compañía de su madre. Pero, al verlo, el ambiente se volvía tenso, como si una nube invisible se posara sobre el grupo. El patito, consciente de su diferencia, observaba en silencio desde la orilla, sin atreverse a acercarse. La fría indiferencia de sus hermanos y la mirada distante de su madre lo lastimaban en lo más profundo de su ser. Una mañana, mientras todos los patitos nadaban juntos, el patito grande dio un paso adelante, intentando unirse a ellos en el agua. Pero al hacerlo, tropezó torpemente, resbalando sobre la superficie resbaladiza del agua, haciendo ruido y desorden. Los demás patitos se apartaron rápidamente, como si temieran que su torpeza pudiera contaminar su juego perfecto. Sus ojos se llenaron de una mezcla de burla y desaprobación. «Míralo. Es tan torpe», exclamó uno de los pequeños patitos, que nadaba con gracia entre las aguas claras. «No sabe nadar como nosotros. Vete de aquí», dijo otro, empujando al patito grande con su pequeño pico. «No tienes nada que hacer entre nosotros». Las palabras fueron como puñales, hirientes y crueles, y el patito grande, desconcertado y herido, retrocedió hacia la orilla. Allí, se quedó quieto, con la cabeza baja, observando a sus hermanos alejarse con rapidez. No comprendía por qué no podía ser como ellos, por qué su presencia causaba una sensación tan extraña en el aire. Cada intento de acercarse era rechazado, cada gesto de afecto que intentaba ofrecerles era ignorado, y con cada rechazo sentía que su alma se quebraba un poco más. La madre pata, observando la escena desde la orilla, no pudo evitar sentir un retorcijón en su corazón. Ella sabía que algo no estaba bien, pero no podía comprender completamente lo que sucedía. Aún así, intentaba consolar al patito grande con un suave susurro, invitándolo a acercarse, pero la actitud de sus otros patitos la llenaba de dudas. ¿Cómo podría explicarle a su hijo que, aunque lo amaba profundamente, había algo diferente en él? ¿Cómo podría protegerlo de la cruel realidad de ser distinto? Los días pasaban y el patito grande se sentía cada vez más distante. No solo de sus hermanos, sino del mundo entero. A medida que avanzaba el tiempo, se volvía más consciente de su diferencia, más consciente de la manera en que los demás lo miraban. Cada día, los patitos pequeños y su madre continuaban su vida diaria, sin preocuparse por su presencia, mientras él se refugiaba en un rincón del lago, observando desde la distancia. Pero un día, mientras la madre pata y los patitos más pequeños paseaban por el prado, el patito grande decidió seguirlos. Quería formar parte de su mundo, ser uno de ellos. Caminó con paso vacilante, sus patas torpes arrastrándose sobre el suelo, pero su determinación era firme. Sin embargo, al llegar al prado, un grupo de patos jóvenes, que se habían acercado a la granja para disfrutar de la tranquilidad de los campos, lo vieron y comenzaron a reír.
«Qué raro es este patito», dijo uno de los patos, levantando las alas y haciendo una mueca. «Parece un pato viejo». Otro pato, con plumas brillantes y cuerpo esbelto, rió también. «Sí. Es tan feo y extraño. No encaja con los demás». El patito grande, sintiendo cómo se le tensaba el pecho, intentó retirarse discretamente, pero la risa de los demás patos lo seguía como una sombra cruel. ¿Por qué era tan diferente? ¿Por qué no podía ser como ellos? Esas preguntas martillaban en su mente sin cesar. «Vete de aquí», gritó uno de los patos mayores. «No perteneces a este lugar. No eres bienvenido». El patito grande, al escuchar esas palabras, sintió como si un peso inmenso lo aplastara por dentro. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero las contuvo. Sabía que no podía llorar, no quería mostrar debilidad. Así que, con el corazón roto, se alejó de ellos y se sumió nuevamente en el silencio de su alma. No encontró consuelo en la mirada de su madre, ni en las palabras de los demás. Todo lo que sentía era el dolor de ser excluido, de ser señalado, de ser rechazado una y otra vez. La tarde se tornó gris y fría, como un reflejo de su estado interior. Los otros patitos, ajenos a su sufrimiento, continuaron jugando alegremente en el prado. Y la madre pata, aunque preocupada, no sabía qué hacer. Intentó acercarse al patito grande, pero él la evitó, no quería más caricias ni más palabras de consuelo. El vacío que sentía era más profundo que cualquier muestra de afecto que pudiera ofrecerle. El patito grande, sintiendo el peso de la tristeza, decidió que no podía quedarse allí. No podía soportar más el dolor del rechazo. No podía vivir en un lugar donde su existencia fuera una constante incomodidad para los demás. Con el corazón roto y una sensación de desarraigo que le pesaba como una carga insoportable, dio un paso hacia el futuro incierto, sin saber a dónde lo llevaría el destino, pero convencido de que el hogar que conocía ya no era el suyo. Capítulo 3. La huida hacia lo desconocido. La mañana se levantó sombría, teñida de un gris silente que parecía reflejar el tormento que recorría el corazón del patito. Los árboles que antes se mecía suavemente con la brisa, ahora estaban quietos, como si también ellos sintieran la tristeza del joven ser que caminaba solo por el prado. Cada paso que daba parecía resonar en su mente, como un eco de su propia soledad. La granja, el lago, sus hermanos, todo parecía tan lejano y ajeno, como un sueño que ya no podía recordar con claridad. La desolación se había instalado en su alma, y la decisión, ya tomada en lo más profundo de su ser, se volvía más firme con cada paso. El patito ya no podía seguir allí, entre aquellos que lo miraban con desprecio, entre aquellos que nunca lo aceptarían por ser diferente. Sentía que no podía más, que la vida en el prado era una constante humillación, un constante recordatorio de su incomodidad en este mundo. Así que, sin mirar atrás, se adentró en el bosque, un lugar que había visto solo de lejos, a través de los árboles que delimitaban la granja. El silencio lo envolvía todo, y el sonido de sus patas sobre la tierra húmeda resonaba de manera inquietante en el vasto espacio vacío. El bosque, profundo y misterioso, se extendía ante él como una senda desconocida, un refugio donde nadie podría juzgarlo, donde nadie podría decirle que no encajaba. A medida que avanzaba, el aire se volvía más fresco, más espeso. Las hojas de los árboles crujían bajo sus pasos, y los rayos del sol apenas se filtraban entre las ramas, creando sombras que danzaban en el suelo como fantasmas. El patito grande se sintió más pequeño que nunca en ese vasto e imponente espacio, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que este sería su destino, un destino donde la soledad ya no fuera dolorosa, sino su única compañía. Los días pasaron y el patito, sin rumbo fijo, caminó más y más lejos, siempre buscando algo que lo hiciera sentirse aceptado, algo que lo entendiera. En su camino, encontró otras criaturas, aves que cantaban sus melodías sin importarle su apariencia, conejos que saltaban y se escondían entre los arbustos, y zorros que lo miraban con curiosidad. Pero a pesar de la belleza que encontraba en la naturaleza, la soledad le pesaba aún más. Una noche, mientras el viento soplaba fuerte y las estrellas se ocultaban tras nubes oscuras, el patito grande se refugió bajo un árbol, sintiendo el peso de su fatiga en sus pequeñas alas. El frío calaba hasta los huesos, y el hambre lo consumía. Nunca había experimentado tanto vacío. La distancia con la granja, con su madre y sus hermanos, se convertía en una herida profunda que no podía sanar. Sin embargo, en ese momento, algo curioso ocurrió.
Una suave luz comenzó a brillar entre las ramas del árbol donde se había refugiado, una luz tenue, pero cálida, que parecía invitarlo a acercarse. El patito levantó la cabeza con cautela, observando el resplandor con un dejo de curiosidad. No sabía qué era, pero algo en su interior le decía que debía ir hacia allí. Siguió la luz, caminando con paso lento y vacilante, hasta que llegó a una pequeña laguna oculta entre los árboles. El agua, iluminada por la luz plateada de la luna, reflejaba las estrellas con una claridad que deslumbraba. El patito se acercó a la orilla, observando su reflejo en el agua. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió mirarse a sí mismo sin la vergüenza que lo había perseguido durante su huida. Allí, en la quietud de la noche, pudo ver su figura, la silueta de un ser solitario, diferente, pero con algo especial, algo que no había sabido ver antes. En ese reflejo, el patito no vio un ser torpe y feo, sino una criatura que, a pesar de todo el sufrimiento que había soportado, seguía adelante, seguía buscando, seguía viviendo. En los ojos de esa imagen que se devolvía desde el agua, vio la promesa de algo más grande, algo más allá de los límites de su comprensión. Por primera vez, se sintió capaz de aceptar su diferencia. Quizá no encajara en el lugar donde había nacido, pero eso no significaba que no tuviera un propósito, que no tuviera un camino por recorrer. Decidió que, a pesar de las dificultades y el dolor, seguiría adelante. La vida lo había rechazado, sí, pero también le había dado la oportunidad de ser más de lo que había sido en la granja. Quizás, pensó, el destino aún tenía algo más para él, algo que solo podría descubrir si se atrevía a seguir adelante, a dejar atrás el miedo al rechazo, a la soledad. Así, en la quietud de esa noche estrellada, el patito grande hizo una promesa silenciosa: ya no huiría más. Ahora buscaría su lugar en el mundo, sin importar lo que los demás pensaran de él. El bosque, el lago y las estrellas lo acompañaban en su decisión, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado algo dentro de sí mismo: esperanza. Con esa chispa de luz en su corazón, el patito grande se levantó, dispuesto a enfrentarse a lo que viniera, decidido a descubrir la belleza que la vida aún tenía reservada para él. Capítulo 4. El encuentro con el refugio. El amanecer llegó lentamente, como si la naturaleza misma quisiera darle tiempo al patito para que se recuperara de la fatiga y la soledad que lo habían acompañado durante su viaje. La luz de la mañana filtrándose entre las hojas del bosque lo encontró descansando bajo un árbol, su cuerpo exhausto pero su corazón aún latiendo con la esperanza que había comenzado a crecer en su interior. El frío de la noche lo había hecho sentirse vulnerable, pero el día traía consigo una nueva oportunidad, una nueva chance de encontrar un lugar al que llamar hogar, aunque, por el momento, no supiera muy bien qué significaba eso. El patito se estiró lentamente, mirando el horizonte que se extendía ante él, una extensión infinita de campos verdes, lagos brillantes y colinas que se alzaban con majestuosidad. Todo parecía tan vasto, tan nuevo y extraño, pero a la vez, le prometía algo que no podía identificar con claridad. Algo que lo llamaba hacia adelante, que lo impulsaba a caminar sin mirar atrás. Con sus alas aún un poco torpes, se levantó y comenzó a caminar por el borde del bosque. Los árboles a su alrededor susurraban con el viento, y los pájaros comenzaban su canto matutino, un canto alegre que se elevaba en el aire. A pesar de todo lo que había sufrido, el patito no podía evitar sentirse atraído por esa belleza, por esa vida que parecía rebosar a su alrededor. Quizá, pensó, el mundo fuera más amable de lo que creía, solo tenía que encontrar el lugar adecuado. Caminó durante horas, sus patas pisando la tierra con más confianza. En su viaje, encontró varios animales, algunos curiosos y otros reservados, pero ninguno lo miraba con desprecio. Nadaba en los lagos cristalinos, exploraba prados llenos de flores y escuchaba los cantos de los pájaros sin sentir la dolorosa sensación de ser el extraño. Era como si, por fin, el patito hubiera encontrado una parte del mundo donde su diferencia no fuera vista como algo negativo, sino como una parte natural de la diversidad que existía en la naturaleza. Después de un largo día de exploración, el patito se encontró con un pequeño claro en el bosque. La vegetación estaba menos densa aquí, y las flores llenaban el aire con su fragancia dulce. En el centro de este claro, había una pequeña casa de campo, una cabaña de madera rodeada por un jardín ordenado, y cerca de la puerta, un par de patos adultos descansaban en la hierba. A primera vista, parecían comunes, como los patos que él había conocido antes, pero había algo en ellos que lo hizo detenerse. El patito se acercó con cautela,
sabiendo que no debía hacer ruido. Aunque sentía la tentación de acercarse a la puerta, también le aterraba la idea de ser rechazado una vez más. No estaba seguro de qué esperaba encontrar allí, ni si este nuevo encuentro traería consigo más dolor. Sin embargo, la curiosidad lo impulsó a seguir adelante. Se escondió detrás de un arbusto cercano, observando con atención. Los patos adultos, a diferencia de los demás que había encontrado, no lo miraron con desdén ni se burlaron de él. Parecían tranquilos, como si se sintieran cómodos en su entorno. El patito comenzó a sentir una extraña sensación de calma en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. La casa parecía un refugio, un lugar donde, tal vez, por fin, podría encontrar algo más que rechazo. De repente, uno de los patos adultos, un pato con plumas brillantes y un pico largo y recto, se levantó y comenzó a caminar hacia el jardín. El patito, aprovechando la oportunidad, salió de su escondite y caminó hacia la puerta de la cabaña. En cuanto el pato adulto lo vio, su rostro, en lugar de mostrar sorpresa o desprecio, se iluminó con una sonrisa cálida. «¿Quién tienes aquí?», preguntó suavemente, su voz llena de dulzura. «No te preocupes, pequeño. No vas a estar solo». El patito grande, sin decir una palabra, observó al pato adulto con cautela. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero la amabilidad en la voz de aquel ser le llegó al corazón. No podía recordar la última vez que alguien le había hablado con tanta amabilidad. Un nudo en su garganta lo hizo sentir una emoción que no podía controlar, una mezcla de alivio y esperanza. «Soy un extraño aquí», dijo, finalmente, con voz temblorosa. «No soy como los demás. No encajo en ningún lado». El pato adulto lo miró con comprensión, y en sus ojos había una luz de sabiduría que parecía provenir de un lugar más allá de lo que el patito podía entender. «No es necesario encajar en un molde preestablecido», respondió suavemente. «Cada ser tiene su propio camino, y tu lugar en el mundo aún está por definirse. Todos somos diferentes, y esa diferencia no es algo malo. No tienes que esconderte o huir de ti mismo». El patito, con los ojos llenos de asombro, escuchó esas palabras con la mente llena de preguntas. Nunca antes había escuchado algo así. La idea de que su diferencia fuera una virtud y no una maldición le resultaba completamente nueva, y sin embargo, algo en su corazón lo aceptaba como verdadero. La vida en la cabaña no era perfecta, pero era un refugio. El pato adulto le mostró un pequeño rincón donde podría descansar, un lugar cálido y acogedor donde no tenía que preocuparse por el juicio de los demás. Durante los siguientes días, el patito comenzó a comprender lentamente la sabiduría del pato adulto. Cada conversación, cada gesto amable, lo ayudaba a sanar poco a poco de las heridas emocionales que había acumulado a lo largo de su vida. A medida que pasaba el tiempo, el patito comenzó a sentirse más en paz consigo mismo. Ya no sentía la necesidad de huir ni de esconderse. Ahora entendía que, aunque su camino fuera diferente al de los demás, eso no lo hacía menos importante. A veces, el viaje hacia el autodescubrimiento y la aceptación no era fácil, pero estaba aprendiendo a caminarlo con dignidad, sin dejar que la desesperación lo venciera. En el refugio de la cabaña, rodeado por la amabilidad y la comprensión, el patito empezó a entender lo que significaba realmente pertenecer a un lugar. No se trataba de encajar, sino de encontrar paz con uno mismo, de aceptar las diferencias que nos hacen únicos y de caminar hacia el futuro con la esperanza de que todo, al final, tendría un propósito. Capítulo 5. La transformación inesperada. Los días en la cabaña transcurrían lentamente, pero el patito, poco a poco, iba sintiendo cómo la calma lo invadía. El pato adulto, cuya figura imponente parecía conocer todos los secretos de la naturaleza, había sido su guía en este refugio. Cada tarde, después de una comida sencilla y reconfortante, se sentaban a conversar sobre el mundo, sobre las estaciones del año, sobre las aves migratorias que pasaban por encima de la cabaña. Durante esas conversaciones, el patito comenzó a comprender más y más sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodeaba. En ese lugar, ya no sentía que era una criatura defectuosa ni torpe. Cada palabra de aliento, cada mirada cálida, le ayudaba a reconstruir su identidad. El pato adulto nunca lo trató como un ser inferior. No había palabras de juicio ni de reproche, solo comprensión. Y con esa comprensión vino el cambio, aunque el patito no podía ver la magnitud de ese proceso hasta mucho después. En las primeras semanas, comenzó a notar que su cuerpo no se sentía tan incómodo.
Las alas, antes pesadas y torpes, ahora parecían moverse con mayor libertad. Su plumaje, que antes era desordenado y áspero, ahora se volvía más suave, más brillante. Sin embargo, su mente seguía siendo la misma, llena de inseguridades, llena de dudas. ¿Era todo esto una ilusión? ¿Podía realmente cambiar? ¿Podría algún día ver el mundo como algo diferente, como un lugar donde encajara? Una tarde, mientras caminaba por los prados cercanos, observó con atención un grupo de patos jóvenes que se bañaban en el agua. Jugaban, se deslizaban por la superficie como si la vida fuera un juego sin fin. Se acercó lentamente a ellos, pero, al igual que antes, un nudo en su estómago lo hizo retroceder. Ellos parecían tan felices, tan ligeros y tan despreocupados, y él no podía evitar preguntarse si algún día podría formar parte de ese grupo. Las inseguridades lo invadían nuevamente, y el miedo a ser rechazado lo hizo dar un paso atrás, escondiéndose tras un arbusto, como hacía cuando era un patito joven. Pero algo dentro de él, una pequeña chispa de valentía que había comenzado a crecer durante su tiempo en la cabaña, lo impulsó a no huir. No esta vez. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo a su alrededor con una luz dorada. Se acercó a la orilla del agua, observando a los patos desde lejos, pero esta vez sin miedo. No se atrevió a unirse a ellos de inmediato, pero en su corazón había un deseo, un anhelo profundo de pertenecer. Y mientras miraba el agua clara, algo extraño sucedió. El reflejo que vio en el agua no era el mismo de antes. En lugar de ver la figura de un patito torpe, pequeño y desproporcionado, vio una imagen más grande, más fuerte. El reflejo le mostró un pato que nunca antes había visto. Un pato grande, elegante, con un plumaje brillante y suave que relucía al sol. Era como si la imagen en el agua le hablara directamente al corazón, como si le dijera que el tiempo había llegado, que la transformación no solo había sido física, sino también interna. Desorientado y atónito, el patito retrocedió unos pasos, sin comprender del todo lo que acababa de presenciar. Su corazón latía con fuerza, y un sentimiento de asombro lo invadió. ¿Era eso posible? ¿Era él realmente ese ser que reflejaba el agua? Dudaba, no podía creerlo, pero no había manera de negar lo que sus ojos veían. Sin embargo, antes de poder procesar lo que había sucedido, los patos jóvenes comenzaron a acercarse a él, sin percatarse aún de su presencia. En ese instante, uno de los patos más grandes se acercó con una expresión de curiosidad. Tenía un plumaje de un blanco radiante, casi inmaculado, y su porte era majestuoso, como el de los patos que había visto en su niñez, aquellos que nunca le prestaron atención. Pero este pato no era como los otros. En lugar de mirarlo con desdén o indiferencia, lo observó con una mirada de bienvenida, como si lo estuviera esperando. ¿Eres nuevo en la zona?, preguntó el pato grande con una voz suave, pero firme. Sus ojos eran cálidos, y había algo en su tono que hacía sentir al patito como si, finalmente, no estuviera fuera de lugar. El patito, todavía sorprendido por su reflejo, no supo cómo responder. Miró sus propias alas y su plumaje, sintiendo que algo dentro de él se desmoronaba, como si todas las capas de inseguridad y tristeza que lo habían rodeado durante tanto tiempo estuvieran siendo reemplazadas por algo nuevo, algo que no podía entender por completo. No obstante, encontró fuerzas dentro de sí mismo para responder. Sí, soy nuevo. He estado viajando por mucho tiempo. Y no sabía si algún día podría encontrar mi lugar. El pato grande sonrió, un gesto lleno de sabiduría y comprensión. Todos buscamos un lugar al que pertenecer, incluso los que piensan que nunca encajarán. El mundo es amplio, y a veces, el camino que tomamos nos lleva hacia lugares inesperados. Tú ya has encontrado un refugio, y ahora, tal vez, has encontrado algo más, tu verdadera esencia. La transformación no siempre es evidente de inmediato, pero sucede cuando menos lo esperamos. El patito, con una mezcla de asombro y gratitud, observó al pato grande, comprendiendo que esas palabras, esas simples palabras llenas de verdad, eran un reflejo de lo que había vivido en los últimos meses. La cabaña, el refugio, el pato adulto, todo eso había sido parte de su proceso, un proceso que lo había transformado de maneras que ni siquiera él comprendía completamente. La verdadera transformación no estaba solo en el exterior, sino en el interior, una aceptación de su ser, una comprensión profunda de que su viaje no había sido en vano. El pato joven que se había acercado a él, al ver la respuesta del patito, comenzó a nadar hacia él, invitándolo a unirse a su juego.
Sin pensarlo, el patito dio un paso al frente, cruzando la distancia con una confianza que nunca había tenido antes. Se unió a ellos en el agua, deslizándose sobre la superficie con una gracia que lo sorprendió a sí mismo. No era el pato que había sido en la granja ni el pato que había huido en la oscuridad de la noche. Era un pato nuevo, más fuerte, más sereno, más seguro de sí mismo. Los otros patos lo rodearon, y en lugar de verlo como el extraño, lo aceptaron sin reservas, como si siempre hubiera sido uno de ellos. Por fin, el patito comprendió lo que significaba ser parte de algo, lo que significaba encontrar su lugar en el mundo. Ya no era el patito feo, el ser rechazado, el que no encajaba. Ahora, era un ser completo, que había recorrido un largo camino para descubrir que la belleza, en todos sus aspectos, era más profunda de lo que había imaginado. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos. El patito, ahora más confiado que nunca, se sumergió en el agua, rodeado por aquellos que lo habían aceptado tal y como era, por fin libre de la sombra de su propio miedo y duda. Y, al mirar hacia el horizonte, sintió que su viaje, aunque largo, había llegado a un nuevo comienzo, un comienzo lleno de posibilidades. Capítulo 6. El despertar de una nueva vida. El patito, tras su revelación frente al agua, vivió una transformación interna que apenas pudo comprender en su totalidad. Los días siguientes, en la compañía de los patos que lo habían aceptado como uno de los suyos, pasaron en un remolino de nuevas experiencias y sentimientos que se desplegaban con cada amanecer. El sol, aunque implacable en su intensidad, parecía acariciar su plumaje con una calidez que nunca antes había conocido. Cada día, sentía que su identidad se consolidaba más, y la incertidumbre de su juventud, de su soledad, se desvanecía como la niebla que se disuelve al sol de la mañana. Con cada paso que daba por el agua, con cada ala que batía con más destreza, el patito se sentía más cerca de lo que siempre había buscado. Un lugar donde encajara, un lugar donde fuera aceptado tal como era, sin necesidad de esconderse ni de ser juzgado. Aunque su corazón aún latía con la duda ocasional, esa inquietud ya no tenía el poder de ahogarlo. En su interior, había una fuerza renovada que lo empujaba a avanzar, a explorar más allá de los confines de lo que conocía. La cabaña en la que había pasado los últimos días ya no era su único refugio. El mundo entero, con su inmensidad, se abría ante él, invitándolo a descubrirlo. Una tarde, mientras paseaba por la ribera del lago, los otros patos lo invitaron a unirse a una de sus danzas acuáticas, un baile armonioso en el que todos se deslizaban por el agua como si fueran una sola entidad, moviéndose con una gracia natural que el patito no había imaginado que poseería. Decidió unirse, aunque en el fondo, sentía un atisbo de inseguridad, como si temiera que, al hacerlo, su destreza fuera insuficiente. Pero, al mirarse en el agua, vio el reflejo de un pato que no era el de antes. Sus alas se movían con seguridad, y sus movimientos, aunque no tan perfectos como los de los más experimentados, eran fluidos y llenos de intención. El grupo comenzó a danzar con más energía, deslizándose entre los juncos y las plantas acuáticas, y el patito se permitió entregarse por completo a la danza. Sentir la libertad del agua corriendo bajo sus patas, el viento acariciando su rostro, le provocó una sensación tan intensa de felicidad que su pecho se llenó de un gozo indescriptible. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Ya no había soledad. A medida que avanzaba en su danza, comenzó a sentir una conexión más profunda con los demás patos. No solo lo aceptaban, sino que lo celebraban. Su presencia en el agua ya no era una intrusión, sino una contribución a la armonía de todo el grupo. El patito comprendió que la verdadera pertenencia no venía de la aprobación ajena, sino de la aceptación interna, de la disposición a confiar en uno mismo y a ser fiel a su naturaleza. Y eso, a pesar de todas las tormentas pasadas, le había permitido llegar hasta aquí, hasta ese momento de pleno florecimiento. Esa noche, después de la danza, se retiraron todos a la orilla, donde el cielo estrellado parecía ofrecer un refugio aún más vasto que el lago en el que se habían movido durante el día. Mientras se acurrucaban en el suave musgo, el patito observaba el firmamento, fascinado por la inmensidad del universo. Aún no comprendía todas las maravillas que se desplegaban ante él, pero sabía que su vida acababa de comenzar de nuevo, y que cada estrella en el cielo representaba una posibilidad, una aventura, un camino sin recorrer. Fue entonces cuando el pato adulto, que había sido su mentor y guía, se acercó a él con una sonrisa serena, como si hubiese estado esperando ese momento durante toda su vida. Aunque el patito había transformado su cuerpo, su forma,
y había dejado atrás su antigua vida de inseguridad y dolor. El pato adulto parecía saber que aún quedaba algo más por descubrir. Un último paso, quizás, para comprender que lo que el patito había alcanzado era solo una parte del proceso, un primer peldaño en un viaje mucho más grande. Recuerda, dijo el pato adulto con una suavidad que resonó en el corazón del patito. El mundo es vasto y complejo, y siempre hay algo nuevo por aprender. No importa cuán lejos llegues, siempre habrá más por descubrir. Pero nunca olvides que lo que has encontrado aquí, en este momento, es solo el principio de tu verdadera vida. A veces, el verdadero viaje no es hacia los lugares lejanos, sino hacia el interior de uno mismo. Esas palabras quedaron grabadas en su mente, como una melodía suave que lo acompañaría en cada paso que diera. Aunque había encontrado su lugar, aunque había encontrado su identidad, sabía que el camino aún era largo, y que la vida le ofrecería más desafíos, más lecciones. Pero ahora, ya no los temía. Estaba listo para enfrentarlos, con la misma determinación que había tenido al sumergirse por primera vez en el agua. Con la misma confianza que sentía al estar rodeado por aquellos que lo aceptaban y lo comprendían. Al amanecer del día siguiente, el patito despertó con una sensación de paz absoluta. El cielo estaba despejado, y el viento traía consigo el aroma fresco de la mañana. Decidió adentrarse más en el bosque, explorar más allá de los límites conocidos. Ya no era el patito torpe y desdichado que había sido en su infancia. Ahora, era un pato fuerte, sabio y confiado, que había aprendido a caminar por el mundo con la cabeza alta. Mientras se alejaba de la orilla, los otros patos lo siguieron en silencio, respetando su decisión, sabiendo que su viaje había llegado a una nueva etapa. Y el patito, al mirar hacia atrás por última vez, vio que el lago, el lugar que había sido su refugio y su hogar, quedaba atrás, mientras él avanzaba hacia un horizonte aún más grande, un horizonte lleno de posibilidades infinitas. Este era su destino, no solo como un pato, sino como un ser capaz de comprender la verdadera belleza de la vida, de la naturaleza y de sí mismo. No importaba lo que el futuro le deparara, pues sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío, cualquier viento, y cualquier tormenta que se cruzara en su camino. Su transformación estaba completa. Había nacido de nuevo, no solo en su cuerpo, sino en su alma, y nada podría detenerlo ahora. Y así, con un batir seguro de alas, el patito voló hacia el futuro, dejando atrás las sombras del pasado, confiando en que cada día traería consigo una nueva oportunidad para crecer, aprender y, sobre todo, ser feliz. Capítulo 7. El encuentro con los cisnes. Era un día de primavera cuando el patito, alzando el vuelo con renovada confianza, dejó atrás el lago que tanto lo había acogido. El aire fresco de la mañana acariciaba sus plumas, y el sol, aún bajo en el horizonte, iluminaba todo con una luz dorada que teñía las aguas de un azul profundo. Sus alas, ahora fuertes y firmes, lo llevaban hacia nuevos horizontes, y mientras volaba, su corazón latía lleno de una emoción indescriptible, esa que solo sienten aquellos que han comprendido finalmente su lugar en el mundo. Pero su viaje no estaba completo. Había algo más que debía descubrir, algo que aún estaba fuera de su alcance. Por encima de él, las aves migratorias surcaban el cielo con gracia, trazando en el aire un mapa de libertad y movimiento, pero algo en su interior le indicaba que debía continuar, debía seguir. Pronto, la vastedad del cielo le pareció interminable, como un océano azul sin fin. Voló durante horas, cruzando campos y bosques, hasta que una vista inesperada apareció ante sus ojos. Una gran extensión de agua cristalina, rodeada por suaves colinas cubiertas de flores silvestres. Un lugar tranquilo, apartado, donde la naturaleza parecía haber tejido su más hermoso lienzo. Al acercarse, sintió una presencia diferente, algo que nunca había experimentado antes. A lo lejos, en medio del lago, flotaba una figura majestuosa. Un cisne, de plumaje blanco inmaculado, que se deslizaba por el agua con una elegancia que hacía que el mundo a su alrededor pareciera detenerse. El patito se acercó cautelosamente, con el corazón palpitante de curiosidad, y pronto observó que, en la orilla, había más de estos magníficos seres, que se movían con una tranquilidad que irradiaba poder y serenidad. Al principio, se mantuvo a una distancia respetuosa, observando cómo los cisnes nadaban en perfecta sincronía, como si fueran una extensión de la misma agua, un reflejo del cielo mismo. Sus movimientos, fluidos y llenos de gracia, lo dejaron sin palabras. Se sintió pequeño, casi insignificante, a pesar de la transformación que había vivido. Aquel cisne,
que parecía el ser más sublime que sus ojos habían visto, le recordó sus propios orígenes, la cruda sensación de no encajar, de no ser entendido. De repente, uno de los cisnes se separó del grupo y nadó hacia él. El patito, aunque tímido, se mantuvo firme. La criatura se acercó con una mirada tranquila, su cuerpo reflejándose en las aguas del lago con una perfección que solo la naturaleza sabe lograr. A medida que el cisne se acercaba, el patito pudo sentir una paz inexplicable, como si algo más grande que él lo envolviera en ese momento. «¿Qué te trae por aquí, joven patito?», preguntó el cisne con una voz suave pero profunda, como el eco de las aguas mismas. El patito, sorprendido por la dulzura en la voz del cisne, respondió titubeante. «He viajado mucho, he visto el mundo, y he encontrado la libertad en mis alas. Pero siempre he tenido una duda en mi corazón. No sé si soy verdaderamente como ustedes, o si alguna vez podré ser tan hermoso como lo son ustedes». El cisne lo miró fijamente, y en su mirada había una sabiduría que parecía atravesar el tiempo. «¿Sabes? Todos comenzamos en un lugar diferente», dijo el cisne. «Nadie nace sabiendo lo que es o lo que será. El mundo te transformará, el tiempo te mostrará lo que tienes dentro, y cada paso que des será una prueba de lo que eres capaz de lograr. Pero la belleza no está en lo que los demás ven, sino en lo que uno mismo puede llegar a ser». El patito, con una mezcla de asombro y gratitud, no podía dejar de observar al cisne, quien parecía irradiar una luz que lo iluminaba por completo. «¿De verdad crees que, algún día, podré ser como tú?», preguntó, con una esperanza renovada. El cisne sonrió levemente. «No necesitas ser como yo, ni como nadie más. Debes ser quien eres, y en esa autenticidad radica la verdadera belleza. La transformación no es un proceso rápido ni fácil, pero la paciencia te llevará a un lugar donde podrás comprender quién eres realmente. Yo también fui una vez como tú, buscando mi propio reflejo en las aguas, buscando la aprobación de los demás. Pero pronto entendí que no era necesario. Todo lo que necesitaba estaba dentro de mí, esperando a ser descubierto». El patito, conmovido por esas palabras, sintió que algo profundo dentro de él se despertaba. El cisne continuó. «Ven con nosotros. Ven a ser parte de esta familia. La belleza del mundo no se encuentra en las apariencias, sino en la capacidad de ser genuino y de amar lo que eres. Nadie te juzgará aquí. Aquí encontrarás lo que siempre has buscado: aceptación, amor y, sobre todo, paz». Con un ligero batir de alas, el cisne se despidió y volvió hacia el grupo. El patito, sintiendo que algo en su interior había cambiado para siempre, siguió al cisne con el corazón lleno de esperanza. A medida que avanzaba, el patito notó cómo sus propios movimientos en el agua se volvían más elegantes, más fluidos. Como si el simple hecho de estar cerca de aquellos seres tan magníficos lo estuviera transformando por dentro. Cuando llegó al centro del grupo de cisnes, todos lo miraron sin sorpresa, como si ya lo hubieran esperado siempre. De repente, el patito sintió que su propia identidad ya no le pesaba, que su lugar aquí no era un accidente, sino una consecuencia natural de su evolución. Como si toda su vida hubiera sido una preparación para este momento de aceptación, de renacimiento. Y así, entre los cisnes, el patito encontró su verdadero hogar. Ya no era el pequeño ser que alguna vez había sido, desorientado y rechazado. Ahora era parte de algo más grande, algo bello y lleno de armonía. Y en esa comprensión profunda, el patito se dio cuenta de que el verdadero viaje no era el que lo había llevado hasta allí físicamente, sino el que lo había conducido hasta el reconocimiento de su verdadero ser. Al igual que el cisne que lo había guiado, el patito entendió que la verdadera belleza no estaba en las apariencias externas, sino en la verdad de lo que uno es en su esencia. Y en ese momento, flotando en el agua junto a los cisnes, el patito finalmente entendió que su transformación no solo era física, sino también espiritual, y que ahora, más que nunca, se sentía completo. Capítulo 8. La revelación del reflejo. El sol ya comenzaba a ascender en el cielo, tiñendo de rosa y oro las aguas del lago que, antes tan tranquilas, ahora se agitaban suavemente con la brisa que acariciaba su superficie. El patito, ahora parte del grupo de cisnes, nadaba con una ligereza que nunca había conocido antes. Cada movimiento de sus alas y de su cuello era una expresión de libertad, y en su corazón, por primera vez en mucho tiempo, la paz se asentó, sólida y profunda. Pero lo que él no sabía aún, lo que solo el tiempo podría enseñarle, es que aquella paz no se trataba solo de pertenecer a un grupo,
ni de dejar atrás los dolores del pasado. Era una revelación, un despertar de la esencia misma de su ser. Había comenzado a comprender que no era solo un patito, ni un cisne. Era una criatura que había transitado un largo camino de autodescubrimiento, y esa travesía, aunque llena de incertidumbre y sufrimiento, lo había llevado precisamente hasta allí, hasta ese lago sereno, rodeado de compañeros que, aunque perfectos en su belleza, no lo juzgaban, sino que lo aceptaban. El día transcurría con calma, y el patito nadaba junto a sus nuevos amigos, perdiéndose en el ritmo de sus movimientos. Nadie le hacía preguntas, nadie le pedía que hablara de su pasado. Todo estaba permitido, porque el presente era suficiente. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía seguir avanzando, no hacia afuera, sino hacia adentro. Quería entender mejor lo que estaba ocurriendo en su interior. Un día, mientras nadaban cerca de una pequeña isla en el centro del lago, el patito se apartó lentamente del grupo, buscando un rincón apartado donde pudiera estar solo. Se detuvo cerca de unas rocas que sobresalían del agua, justo cuando el sol comenzaba a reflejarse de manera especial sobre la superficie del lago. Allí, entre las sombras de los árboles y los rayos dorados que penetraban a través de las hojas, encontró un rincón tranquilo donde el agua estaba calmada y casi perfecta. Se acercó a la orilla, y al mirar el agua, vio algo que nunca había esperado ver. Por primera vez, observó su propio reflejo con detenimiento. En las aguas del lago, sus plumas brillaban con una intensidad que nunca había notado antes. Su cuello se extendía con una gracia que antes le era ajena, y su cuerpo, ahora completamente alineado con el entorno, parecía fluir con el paisaje a su alrededor. Era como si las aguas mismas le estuvieran mostrando una nueva visión de sí mismo. El patito observó la figura que lo miraba desde el agua. Aunque al principio dudó, ahora podía ver claramente lo que siempre había temido y anhelado. No era el patito descoordinado y torpe que había sido, ni el que había sido rechazado por los demás. Ahora, frente a él, había un cisne, tan blanco y elegante como los demás que lo rodeaban. La visión le causó una mezcla de asombro y alegría. Finalmente, comprendió lo que el cisne había dicho. La transformación no había sido solo exterior. Había pasado por un proceso de crecimiento interior, un proceso de aceptación de su propia esencia. La verdadera belleza no venía de la perfección superficial, sino de la armonía entre el ser y el universo que lo rodeaba. Al principio, el patito había temido que su transformación fuera algo superficial, algo que lo haría ser aceptado solo por el aspecto exterior. Pero ahora, al ver su reflejo, entendió que lo que había cambiado en él no era solo la forma, sino su ser interior. Su alma, antes cargada de dudas y tristeza, ahora estaba llena de confianza y serenidad. La aceptación que había encontrado en los demás cisnes no era el fin de su viaje, sino el inicio de algo mucho más profundo, la aceptación de sí mismo. Con una sonrisa tranquila, el patito se sumergió en el agua, nadando en círculos alrededor de su reflejo. Al hacerlo, se dio cuenta de que cada movimiento, cada batir de alas, era una confirmación de su autenticidad, una afirmación de su propio ser. No era el reflejo de otro, ni el reflejo de lo que los demás esperaban de él. Era el mismo, pleno, completo, libre. La paz que había sentido al ser aceptado por los cisnes comenzó a fusionarse con una sensación de orgullo y gratitud. Su viaje, aunque largo y a menudo doloroso, había valido la pena. Todo había sido parte de un proceso que lo había llevado a este momento de revelación. La oscuridad de su pasado, las incertidumbres de su niñez, las burlas de los demás, todo eso había sido necesario para que pudiera entender la luz que ahora brillaba en su interior. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos, el patito se unió nuevamente a los cisnes, que lo esperaban tranquilos en la orilla. Ya no necesitaba preguntar por su lugar en el mundo, porque ya lo había encontrado. El lago, los cisnes, el sol y la luna, todo era parte de una sinfonía perfecta, una danza que él ahora entendía completamente. Y así, con el corazón lleno de una gratitud inmensa, el patito nadó junto a los cisnes, sabiendo que, finalmente, había encontrado su verdadera identidad. Ya no se sentía pequeño, ni diferente, ni despojado de su valor. Sabía que su verdadero ser no dependía de su apariencia ni de la aceptación externa. La verdadera belleza estaba en ser fiel a sí mismo, en abrazar cada parte de lo que uno es, y en dejar que la luz del alma brillara con toda su intensidad. En la quietud del agua, bajo el cielo estrellado, el patito ahora convertido en cisne entendió que el viaje hacia la verdad nunca termina,
pero que lo más importante de todo es el momento en que uno es capaz de mirar hacia adentro y ver, por fin, la belleza que siempre ha estado allí, esperando ser descubierta. Capítulo 9. La gran celebración. El tiempo pasó, y el lago, que antes solo era un espejo tranquilo para el patito, ahora se había convertido en su hogar. A medida que los días se deslizaban suavemente, el cisne disfrutaba de la compañía de su nueva familia, nadando y jugando entre los reflejos del agua y las suaves brisas que danzaban sobre el paisaje. La naturaleza, en su esplendor más pleno, parecía celebrarlo con él. Las flores se abrieron a su paso, los árboles se mecían en un vals lento y las aves cantaban melodías que llenaban el aire con una música celestial. Pero este no era solo un hogar para él, era también un lugar de transformación continua. Cada día era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de cómo su ser se había elevado desde las aguas oscuras y turbulentas que una vez lo habían rodeado. En sus nuevas plumas se encontraba la memoria de su viaje, un viaje que le había enseñado más que solo cómo volar o cómo nadar. Había aprendido a volar en su interior, a nadar en las profundidades de su alma, explorando sus propias emociones, deseos y sueños. Y esa travesía, aunque difícil, le había otorgado una sabiduría que lo hacía aún más consciente de la belleza que lo rodeaba. Un día, mientras el sol estaba en su cenit, iluminando el lago con un resplandor dorado, los cisnes comenzaron a reunirse alrededor de un claro en la orilla. Había algo diferente en el aire, una especie de expectación que flotaba entre ellos. El patito, ahora un cisne orgulloso, se acercó a la orilla junto a sus compañeros. Sus ojos brillaban con curiosidad, pues no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo. Uno de los cisnes más viejos, de plumas plateadas y sabiduría profunda, se adelantó. Su figura, aunque majestuosa, estaba marcada por la experiencia de los años. Con un gesto suave de sus alas, indicó que todos se reunieran. Hoy es un día especial, dijo el cisne anciano con voz tranquila, pero cargada de un significado profundo. Hoy celebramos la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, y con ello, celebramos la vida, la transformación y la belleza que siempre ha estado en el corazón de este lago. El patito, ahora cisne, escuchaba en silencio. Aunque su corazón latía con fuerza, aún no comprendía del todo el alcance de sus palabras. En su mente, todo lo que había vivido parecía un sueño lejano, pero su alma se llenaba de una paz profunda. Sentía que, por fin, después de todo lo que había sufrido, de todas las luchas y los miedos, había llegado el momento de celebrar. Ya no había más dudas, ni más temores. Había encontrado su lugar. Los cisnes comenzaron a batir sus alas, alzándose con gracia y flotando en círculos alrededor del claro, como si estuvieran danzando al ritmo de una música ancestral que solo ellos podían escuchar. La escena era tan perfecta que parecía un hechizo mágico, donde el tiempo mismo se detenía para permitir que la naturaleza mostrara toda su grandeza. El patito, ahora parte de esta armoniosa coreografía, se unió a ellos, moviéndose con la misma elegancia que sus compañeros. Cada batir de alas, cada zambullida en el agua, cada estiramiento del cuello, era una celebración de la vida que ahora entendía profundamente. Ya no necesitaba demostrar nada, no necesitaba ser validado por los demás. Su vida era, en sí misma, una celebración. A lo lejos, un reflejo de la luna se comenzó a formar sobre el agua, reflejando la danza de los cisnes en su esplendor. El patito, que en su corazón siempre había temido ser dejado atrás, ahora entendía que su verdadero viaje era uno de integración, no de separación. Había aprendido que cada ser, por distinto que fuera, tenía un propósito único que aportar al todo. Y él, con su transformación, había sido el testigo más fiel de esta verdad. Mientras la celebración continuaba, uno a uno, los cisnes fueron elevándose al cielo, como una procesión celestial que danzaba entre las estrellas. El patito, con un brillo en sus ojos, miraba hacia arriba, sintiendo una conexión profunda con todo lo que existía, con los árboles, las estrellas, las montañas lejanas, el sol y el viento. Sentía como si todos los elementos de la naturaleza se hubieran reunido para aplaudir su victoria personal, la victoria de su alma, que ahora estaba en paz con su destino. Hoy celebramos la belleza de ser quienes somos, dijo el cisne anciano mientras descendía lentamente, posándose junto al patito. Hoy celebramos la belleza de tu transformación. El patito, con lágrimas de gratitud en sus ojos, comprendió por fin el significado profundo de estas palabras. Sabía que, aunque el mundo podía ser un lugar incierto y lleno de sufrimiento,
La verdadera belleza solo se encontraba cuando uno aceptaba con amor y sin reserva su propia esencia, su verdadero ser. Ya no había dudas en su corazón, ni inseguridades. Era un cisne, un ser lleno de luz y vida, capaz de abrazar el mundo con todas sus maravillas y desafíos. La celebración continuó hasta que la luna se alzó en todo su esplendor, reflejándose en las aguas del lago. Y mientras la oscuridad se cernía sobre el paisaje, el patito, ahora convertido en cisne, se sentó en la orilla, rodeado por sus nuevos amigos. La paz reinaba en su corazón, y el mundo parecía a la vez vasto y cercano, infinito y lleno de posibilidades. Había llegado a casa, y en ese hogar, la celebración de la vida nunca terminaría. Capítulo 10. La trascendencia del alma. Las estaciones pasaban lentamente, como hojas arrastradas por el viento, cada una dejando su huella en el ciclo natural del lago. Los cisnes, junto al joven cisne que había sido el patito, comenzaron a adaptarse a los cambios que el paso del tiempo traía consigo. La primavera se desvanecía en el verano moría en el otoño, y el otoño, en su último suspiro, se fundía con el invierno. Con cada estación, el joven cisne se sentía más arraigado a la vida, más en paz con el tiempo y su inevitable paso. Había pasado ya mucho desde aquel primer día en que se vio reflejado en el agua, y, aunque su alma había alcanzado una serenidad que le llenaba el corazón, algo dentro de él seguía buscando. Había encontrado la aceptación, sí, pero ahora, en lo más profundo de su ser, sentía que el viaje no había terminado aún. A medida que los días se sucedían, el joven cisne comprendió que la vida no se trataba solo de alcanzar un estado de paz, sino también de trascender ese estado, de dar algo más, de conectarse con el universo y todo lo que lo rodeaba de una forma aún más profunda. Durante un atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de un rojo suave, mientras las sombras del anochecer se alargaban, el joven cisne voló lejos del lago. Se sintió atraído por un impulso interior, una llamada que no sabía exactamente de dónde venía, pero que su corazón reconocía como una necesidad de explorar más allá, de entender que había más allá de la frontera de su hogar. En su vuelo, no solo sentía el viento acariciar sus plumas, sino una vibración interior que lo conectaba con el mundo entero. El paisaje que pasaba por debajo de él, los campos dorados, los ríos serpenteantes, los árboles robustos, todo parecía abrazarlo, darle la bienvenida. Viajó durante horas, hasta que llegó a un pequeño valle apartado, donde el paisaje parecía detenido en el tiempo. Un silencio absoluto reinaba en el aire, como si el mundo mismo estuviera aguardando alguna revelación. Allí, en ese rincón apartado, el joven cisne posó sus alas en el suelo y cerró los ojos, dejando que la quietud lo envolviera. Era un lugar sagrado, cargado de una energía profunda y ancestral. De repente, una voz suave, como el susurro del viento entre las hojas, comenzó a resonar en su interior. Era la voz de la sabiduría, de la tierra, del agua, de las estrellas. La voz que había hablado a su alma desde el primer momento en que nació. La voz que lo había guiado en su largo viaje. Era la voz que ahora le hablaba en ese silencio. Has llegado lejos, querido hijo de la tierra. Has recorrido un largo camino, desde las aguas turbias hasta este rincón del universo. Y ahora, como el cisne que eres, comprendes lo que no sabías antes. La vida no es un destino, sino un eterno devenir. Lo que has aprendido, lo que has trascendido, no es solo para ti. Es para el mundo entero. El joven cisne abrió los ojos, pero no vio a nadie, solo el vasto paisaje ante él. Sin embargo, algo dentro de él entendió. La voz no provenía de afuera, sino de adentro. Era la voz de su propio ser, la voz de su alma despierta, la voz que había encontrado a lo largo de su vida en las sombras y en la luz, en los momentos de dolor y de gloria. El joven cisne entendió que su transformación no era solo un proceso físico. No era solo un cambio de plumas, de apariencia, sino un proceso que abarcaba todas las dimensiones de su ser. Había aprendido a volar, sí, pero también había aprendido a volar hacia adentro, hacia lo profundo de su propia alma. Y ahora, mientras se encontraba solo en ese valle apartado, comprendió que la verdadera libertad no residía solo en el hecho de ser aceptado por los demás o de tener un lugar en el mundo. La verdadera libertad, el verdadero poder, era la capacidad de ser uno mismo sin limitaciones, sin miedo, sin arrepentimiento. Por un momento, el joven cisne permitió que la sabiduría de esas palabras se impregnaran en su corazón. Entonces, con una nueva sensación de claridad, se levantó, extendió sus alas y se lanzó al aire. Ya no se sentía como el patito que alguna vez había sido.
Ya no se sentía un extraño en su propio cuerpo, ni un ser incompleto. Ahora, volaba con la certeza de su existencia, con la gracia de quien ha comprendido la danza del universo. Mientras surcaba los cielos, la voz interna seguía hablándole. Lo que has aprendido, querido cisne, es que el propósito de la vida es la expansión del alma, la trascendencia de la forma hacia lo eterno. No importa cuán largos o difíciles hayan sido tus días, lo que importa es lo que has creado dentro de ti, lo que has hecho con el don de la existencia. El joven cisne voló más alto, más allá de las montañas, más allá de los valles, sintiendo como la esencia misma del viento lo envolvía. No tenía miedo del futuro, porque entendía que no había futuro sin el presente. No temía la muerte, porque sabía que la vida no es más que una fase del continuo ciclo de la existencia. Y lo más importante de todo, no temía a sí mismo. Se aceptaba plenamente, con todas sus fortalezas y debilidades. En ese vuelo, alcanzó las estrellas. No físicamente, por supuesto, pero en espíritu. En cada giro, en cada movimiento, el joven cisne sentía la unidad con todo lo que lo rodeaba. Todo formaba parte de un solo cuerpo, de una sola vida. El cielo y la tierra, el agua y el aire, el ser y el no ser, todos danzaban juntos en una eterna melodía. Y así, en su vuelo eterno, el joven cisne entendió la verdad más profunda. No era solo un ser aislado, no era solo un patito que había dejado atrás el sufrimiento para convertirse en cisne. Era un fragmento del todo, una expresión del universo, y su existencia, como la de todos los seres, era parte de un hermoso y vasto misterio que no tenía fin ni principio. De vuelta en el lago, mientras los demás cisnes lo observaban, el joven cisne descendió suavemente hacia el agua, donde las ondas reflejaban las estrellas y el cielo. Había llegado a la plenitud. Había encontrado la trascendencia en su propio ser. Capítulo 11. El encuentro con la eternidad. El ciclo del tiempo seguía su marcha inquebrantable, marcando el paso de los días, las estaciones, las lunas y los soles. Los cisnes se deslizaban en el agua con la misma gracia que el joven cisne había aprendido a dominar. Sin embargo, aunque ya se encontraba en paz con su ser, algo en lo más profundo de su alma seguía buscando. Era como si una puerta cerrada aún aguardara ser abierta, como si un misterio más grande aún se le estuviera revelando en los silencios de la noche. Una tarde, mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, el joven cisne se alejó del grupo. No era por desdén, sino por una necesidad inexplicable de estar solo, de sumergirse nuevamente en la quietud que solo la naturaleza sabía brindarle. Sus alas se abrieron al viento, y, como si el mismo viento entendiera su deseo, lo condujo hacia un rincón apartado del lago, uno que nunca antes había visitado. Allí, en medio de la quietud y la belleza serena del lugar, algo cambió. El aire parecía más denso, más cargado de significado, como si cada corriente de viento trajera consigo una sabiduría ancestral. En el agua, la luz del sol se reflejaba como 1000 espejos de oro líquido, y cada destello parecía susurrar un mensaje secreto. El joven cisne no podía explicarlo, pero su ser entero resonaba con una sensación nueva, desconocida, como si el velo entre lo visible y lo invisible se estuviera levantando lentamente ante él. De repente, una figura emergió del agua, tan silenciosa como la misma luna. Era un cisne anciano, cuya plumaje blanco parecía brillar con una luz propia, como si absorbiera la esencia misma de la luz del sol y la transformara en algo aún más radiante. La figura se posó suavemente en la orilla, sin hacer un solo ruido, y el joven cisne se quedó quieto, observando en silencio. El anciano cisne lo miró fijamente, con ojos que parecían conocer todos los secretos del universo. No dijo una palabra, pero el joven cisne sintió que la comprensión fluía entre ellos, como si una corriente de energía compartida se desbordara de un ser al otro. Fue un momento que trascendió el tiempo, en el que las palabras no eran necesarias. Finalmente, el anciano cisne rompió el silencio con una voz suave, profunda y serena, como el murmullo de un río que ha fluido durante siglos. Has llegado hasta aquí, joven amigo, porque estás listo para comprender la verdad que hay más allá de lo que tus ojos pueden ver. No viniste a este lago solo para aprender a volar. No viniste solo para encontrar paz. Viniste para descubrir lo que siempre ha estado ante ti, pero que no podías ver hasta ahora. Has pasado por el sufrimiento, has pasado por la transformación, y ahora es el momento de ver más allá, de tocar lo eterno. El joven cisne sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Eterno. ¿Qué quería decir con eso?
Había encontrado paz en su alma, había comprendido la belleza de su vida, pero algo en esas palabras del anciano tocó una fibra aún más profunda en él. Como si todas las respuestas que había estado buscando a lo largo de su vida estuvieran justo frente a él, esperando ser comprendidas. La vida no es solo un viaje hacia el futuro, continuó el anciano cisne. La vida es un regreso constante al origen. Es un círculo eterno, donde todo se renueva, donde todo se transforma y se convierte en algo nuevo. Lo que has vivido, lo que has aprendido, es parte de algo más grande. El sufrimiento que has experimentado, la soledad que has sentido, todo eso ha sido una preparación para lo que vendrá. La paz que ahora llevas en tu corazón es solo el comienzo. El joven cisne escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera un río de sabiduría ancestral. Era como si las palabras del anciano estuvieran despejando las sombras en su mente, revelando el sentido profundo de cada experiencia vivida. Todo tenía un propósito. Todo estaba conectado. Incluso las lágrimas que había derramado, las horas de angustia, el dolor que había sentido por no ser aceptado, ahora parecían ser hilos de una trama mayor que se tejía con delicadeza a lo largo de su existencia. Cuando comprendas que no eres solo un ser individual, sino parte de una totalidad, todo cambiará para ti, dijo el anciano cisne. Las barreras que separan lo individual de lo colectivo se disipan, y la verdadera libertad se revela en la unidad. Eres uno con todo lo que te rodea. Eres parte de la tierra, del cielo, del agua. Y, por encima de todo, eres parte de la eternidad. El joven cisne miró al anciano con ojos llenos de asombro, pero también con una sensación creciente de comprensión. El velo que cubría su alma parecía haberse desvanecido, y ahora veía con claridad. Ya no era solo un ser que había sufrido y cambiado. Ahora entendía que su ser estaba tejido en la misma esencia que el universo. No era un ser aislado, sino un reflejo de lo eterno, un fragmento del infinito. ¿Y qué debo hacer con todo esto?, preguntó el joven cisne, con una voz llena de humildad y reverencia. El anciano cisne sonrió suavemente, una sonrisa que no era solo de los labios, sino de todo su ser. No hay nada que debas hacer. Ya lo has hecho. Solo debes ser. Ser quien eres. Ser la manifestación de la belleza, del amor, de la verdad. No busques más respuestas, porque las respuestas siempre han estado dentro de ti. Ahora, vuela. Vuela con libertad, sabiendo que cada batir de tus alas es un eco del infinito. El joven cisne cerró los ojos, dejando que la sabiduría del anciano se filtrara en su alma. Cuando los abrió de nuevo, el anciano cisne ya no estaba allí. Solo quedaba el silencio, el reflejo del sol en el agua, y el suave murmullo del viento. El joven cisne extendió sus alas y, con un movimiento delicado, comenzó a volar. Sabía que su viaje no había terminado. De hecho, sabía que no había un final. Porque, en el fondo, la vida era una constante danza de transformación, un eterno regreso a la totalidad. Y en ese vuelo, se sintió en paz, más allá del tiempo, más allá de la forma. Capítulo 12. El vuelo hacia el infinito. El joven cisne había alcanzado una comprensión que trascendía la mera existencia terrenal. Alzó su cabeza hacia el cielo, y en su pecho brotó un suspiro profundo, lleno de gratitud y de asombro. La eternidad que se había revelado ante él no era un concepto lejano, ni una idea abstracta. Era un latido que palpitaba en su ser, un eco constante que resonaba en su alma. Todo estaba conectado, todo era uno, y ahora comprendía que él era una expresión única de la vastedad del universo. Con un batir de alas, se lanzó al aire. Cada pluma parecía tocar la corriente invisible que lo sostenía, guiado por el viento que lo empujaba hacia un destino desconocido pero lleno de promesas. Las nubes flotaban alrededor, como suaves mantos de algodón, mientras las estrellas comenzaron a parpadear tímidamente en el horizonte, presagiando la llegada de la noche. No había límites para su vuelo, no había fronteras para su libertad. El joven cisne voló alto, más alto que nunca, dejando atrás las aguas del lago, los campos verdes y los bosques que tanto le habían dado. En la vastedad del cielo, el aire parecía abrazarlo con una ternura infinita. Cada golpe de sus alas era un gesto de celebración, una danza que se unía con el ritmo ancestral del cosmos. A medida que ascendía, algo en su interior se sentía diferente. La ligereza de su ser, que alguna vez se había visto opacada por la tristeza y el sufrimiento, se había transformado en una fuerza imparable. La oscuridad que alguna vez había sido su compañera,
la soledad que lo había marcado, ahora se disolvía en la luz que emanaba desde su interior. Ya no era el patito feo que había sido, ni siquiera el cisne joven que se había transformado. Ahora era un ser entero, completo, un reflejo del mismo cielo que se desplegaba ante él. El viento lo arrastró hacia nuevos horizontes. No importaba cuán lejos volara, pues ya no había distancia que lo separara de su esencia. Viajó sobre montañas cubiertas de nieve, sobre ríos que brillaban bajo la luz de la luna, y sobre ciudades dormidas que desconocían su presencia. En cada paisaje que atravesaba, el joven cisne sentía una conexión profunda, un lazo invisible que lo unía a todo lo que existía. Pero en su vuelo, no solo viajaba a través del espacio. Su vuelo era también un viaje hacia su interior, hacia los rincones más profundos de su alma, hacia aquellas partes de sí mismo que solo ahora podía comprender. En cada batir de alas, una nueva capa de su ser se desvelaba, una capa que antes había estado oculta bajo la capa de la duda y el sufrimiento. Ahora, entendía que todo lo vivido, cada experiencia, cada herida, cada alegría, había sido parte de su proceso de transformación. Nada era en vano, nada se había perdido. El joven cisne comenzó a sentir una serenidad profunda, como si todo a su alrededor fuera parte de una sinfonía perfecta. Los árboles que se extendían hacia el cielo, las aguas que reflejaban la luz, los animales que habitaban la tierra, todos parecían moverse al mismo ritmo, todos parecían formar una única melodía. Y él, en su vuelo, era una nota en esa melodía, una nota indispensable para que la armonía existiera. El viaje continuó, y con él, el cisne fue comprendiendo que su vuelo no tenía fin. El tiempo, que antes parecía tan importante, ya no era un concepto que dominara su existencia. El vuelo mismo era su vida, el vuelo mismo era su destino. Cada instante de su viaje era una eternidad, y cada eternidad un instante. Finalmente, después de lo que pareció un tiempo sin tiempo, el joven cisne comenzó a descender. El horizonte se acercaba, las estrellas se desvanecían, y el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, prometiendo un nuevo día. Con suavidad, sus alas se inclinaron y su cuerpo comenzó a caer hacia la tierra. Al llegar a la orilla de un lago desconocido, sus patas tocaron el agua con delicadeza. El suelo estaba fresco y húmedo, como si la tierra misma hubiera esperado su regreso. Se posó en la orilla, mirando hacia el cielo con una sensación de paz plena. El joven cisne, ahora sin dolor, sin dudas, sin miedo, comprendió que había completado su ciclo, que había llegado al punto de equilibrio que había buscado toda su vida. No importaba que el lago frente al fuera desconocido, ni que el sol estuviera naciendo en un nuevo día. Todo estaba bien. Porque el joven cisne había aprendido que el verdadero vuelo no es el que se emprende hacia un lugar, sino el que se lleva a cabo hacia el interior, hacia el ser esencial. El lago reflejaba su imagen, y al mirarse en el agua, vio algo que jamás había visto antes. Un cisne tan hermoso y brillante como el sol mismo, con un plumaje que irradiaba luz, pero lo más asombroso de todo era la expresión de paz y sabiduría que habitaba en sus ojos. Allí, en ese reflejo, entendió lo que realmente significaba ser un cisne. No era solo un ser de belleza física, sino un ser que había trascendido el dolor, que había encontrado su lugar en el mundo, y que ahora entendía que la belleza de la vida radica en aceptar, comprender y celebrar cada parte de ella. Y así, con el corazón lleno de gratitud y su alma liberada, el joven cisne levantó la mirada hacia el cielo, sabiendo que el vuelo hacia el infinito nunca terminaría, porque la eternidad no se mide en kilómetros, ni en tiempo, sino en la profundidad de la conexión con el todo. Y él, finalmente, era uno con todo. Capítulo 13. El reencuentro con la naturaleza. El cisne descansaba en la orilla del lago, su cuerpo sereno y su alma en paz. Pero el aire, siempre en movimiento, comenzó a agitar las hojas de los árboles cercanos. Era como si la naturaleza misma estuviera llamándolo a seguir adelante. Una suave brisa se alzó, acariciando sus plumas y sus pensamientos, como si deseara recordarle algo olvidado, algo esencial. Con una lenta gracia, el joven cisne se levantó, y sus alas se desplegaron con un susurro que resonó en su ser. Cada pluma parecía cobrar vida bajo el toque del viento, un suspiro de la tierra que lo invitaba a un nuevo viaje, a una nueva revelación. Sin embargo, esta vez no era un vuelo hacia lo desconocido ni hacia los cielos infinitos. No, esta vez era un vuelo hacia el corazón de la tierra misma, hacia las raíces de la existencia que lo rodeaban. El joven cisne comenzó a caminar por la orilla,
sus patas deslizándose suavemente sobre la hierba fresca. Todo a su alrededor parecía tener un brillo especial. Las flores que emergían tímidamente del suelo, las hojas que danzaban al ritmo de la brisa, el agua que reflejaba la luz del sol naciente. Era como si cada elemento de la naturaleza estuviera mostrándole su propio lenguaje, un lenguaje que antes no había podido escuchar, pero que ahora entendía con una claridad absoluta. Cerca de la orilla, un grupo de árboles se alzaba con una majestuosidad serena. El joven cisne se acercó a uno de ellos, sus hojas moviéndose suavemente como si lo saludaran. Era un roble, fuerte y antiguo, cuyas raíces se extendían profundamente en la tierra. El cisne, con una mirada llena de respeto, se acercó al árbol, y sus ojos se encontraron con la corteza rugosa que parecía contar historias de tiempos lejanos. Era como si el árbol mismo le hablara, como si las raíces que se extendían bajo el suelo lo conectaran con algo mucho más grande, con la historia misma del mundo. Se sentó bajo su sombra, dejando que el sol filtrara sus rayos entre las ramas. El silencio era absoluto, pero en ese silencio, el joven cisne podía oír todo. Podía oír el susurro de las hojas, el canto lejano de los pájaros, el murmullo del agua que fluía en el lago. Todo parecía estar en perfecta armonía, como una canción que nunca terminaba, pero que siempre se renovaba. Y mientras el joven cisne permanecía allí, bajo la protección de aquel árbol ancestral, algo en su interior comenzó a transformarse una vez más. La soledad que antes había sentido, la angustia que alguna vez lo había acompañado, comenzaron a desvanecerse lentamente. El árbol, el viento, el agua, todo lo que lo rodeaba parecía integrar una parte de él, como si él fuera una extensión de la naturaleza misma. El joven cisne entendió entonces que su verdadero hogar no estaba en un lugar específico, ni en una forma precisa. Su hogar era la naturaleza misma, y él era una parte de ella. En ese instante, dejó de buscar fuera lo que ya estaba dentro de él, la paz, la serenidad, la comprensión. Ya no era necesario emprender vuelos interminables hacia lo desconocido, porque la verdad estaba aquí, en el momento presente, en cada respiro, en cada latido de su corazón. Se levantó lentamente, sus alas extendiéndose con una suavidad que desbordaba la gracia. Caminó por la orilla, siguiendo el curso del agua, mientras el viento acariciaba su plumaje. Y mientras lo hacía, sintió cómo la naturaleza lo abrazaba, cómo se fusionaba con ella de una manera que jamás habría imaginado. Ya no era el patito feo que alguna vez había sido, ni siquiera el cisne joven que había encontrado su belleza. Ahora era un ser completo, un ser que entendía que la belleza de la vida no radica en lo que se ve, sino en lo que se siente, en lo que se vive. El joven cisne continuó su caminata por la orilla, cada paso resonando con la armonía del universo. Ya no se sentía extraño, ya no se sentía fuera de lugar. Era uno con la tierra, el cielo y el agua. Cada hoja que caía, cada brisa que pasaba, era un recordatorio de su conexión con todo lo que existía. Y, al mirar el horizonte, ya no veía un futuro incierto, sino un futuro lleno de posibilidades infinitas, un futuro en el que cada momento era una oportunidad para redescubrir la belleza que se encontraba en lo cotidiano. En su corazón, el joven cisne llevaba consigo una sabiduría nueva, una sabiduría que solo la naturaleza podía ofrecer. Era la sabiduría de la paciencia, de la aceptación, de la comprensión. Era la sabiduría de aquellos que han aprendido a volar no solo hacia los cielos, sino hacia el interior de sí mismos. Y con esa sabiduría, siguió su camino, sabiendo que, sin importar a dónde lo llevara el viento, siempre encontraría su lugar en el vasto y maravilloso ciclo de la vida. Capítulo 14. El retorno al hogar. El tiempo, como siempre, avanzaba implacable, aunque el joven cisne ya no se sentía atado a sus restricciones. La serenidad que ahora habitaba en su corazón le otorgaba una visión clara del mundo que lo rodeaba, y sin embargo, algo dentro de él susurraba, casi como un eco lejano, que aún faltaba algo. Había volado alto, había tocado los cielos, y había recorrido los rincones de la naturaleza. Había encontrado una paz profunda, pero ahora, sentía que debía regresar a un lugar familiar, un lugar que una vez había conocido y que, tal vez, aún guardaba algo por ofrecerle. Con esta sensación en su pecho, el cisne se dirigió de nuevo hacia el lago que lo había acogido tantas veces en su vida. El reflejo de las aguas lo llamaba, una llamada suave pero insistente, como el arrullo de un río que nunca olvida su curso. Al acercarse, pudo ver las mismas orillas, las mismas aguas cristalinas que lo habían acogido cuando aún era un patito tímido, inseguro de su propio ser.
Ahora, sin embargo, se veía a sí mismo en un plano diferente, como si su regreso ya no fuera un retorno al pasado, sino un paso hacia una nueva comprensión. Se detuvo en la orilla, observando el agua que brillaba con la luz del sol, como un espejo que mostraba no solo la imagen externa, sino también la imagen interna de todo ser. El joven cisne entendió, en ese momento, que regresar a este lugar no significaba simplemente volver a su origen, sino más bien un encuentro consigo mismo. Un encuentro con la parte de él que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Mientras observaba, las otras criaturas del lago comenzaron a acercarse, algunas familiares, otras desconocidas. Los patos y los gansos, que alguna vez lo habían visto como un extraño, ahora lo miraban con un respeto silencioso, reconociendo en él una transformación que era difícil de expresar con palabras. A lo lejos, una bandada de cisnes apareció en el horizonte, sus alas batiendo con la misma majestuosidad que él había aprendido a dominar. Sus ojos brillaron al verlos, pero ya no sentía celos, ni deseo de ser como ellos. Había comprendido que cada ser es único en su propia esencia, y que su belleza no provenía de compararse con los demás, sino de ser fiel a sí mismo. Los cisnes comenzaron a descender hacia el lago, y el joven cisne los observó acercarse con una sensación de calma que solo él podía comprender. Se unió a ellos, y en su corazón latía una emoción que era mezcla de gratitud y reconocimiento. Había vivido una vida que lo había transformado, y ese proceso, esa metamorfosis interna, lo había llevado a un punto en el que ya no necesitaba buscar más respuestas. Sabía, con absoluta certeza, que el verdadero hogar no era un lugar físico, sino un estado de ser. Y ese estado, ese hogar, lo había encontrado en su propio corazón. Los cisnes comenzaron a nadar en el agua, sus cuerpos deslizándose suavemente, como si todo el lago estuviera en perfecta armonía con sus movimientos. El joven cisne se unió a ellos, sintiendo la frescura del agua rodearlo, una sensación que lo conectaba con la vida misma. Cada brazada que daba era un recordatorio de su conexión con el todo, con la naturaleza, con el universo entero. Ya no sentía ninguna separación, ninguna barrera. Todo lo que existía, todo lo que había sido, estaba ahora fundido en un solo flujo. El lago, que alguna vez había sido un lugar de inseguridad, se había convertido en su hogar verdadero. Aquí, en las aguas tranquilas, rodeado de otros cisnes, el joven cisne se dio cuenta de que su viaje nunca había sido hacia un lugar físico, sino hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Y en esa comprensión, encontró su paz. Mientras nadaba con gracia, rodeado de la belleza simple de la naturaleza, el joven cisne levantó su cabeza hacia el cielo, donde las nubes parecían formar figuras cambiantes, como si el universo mismo estuviera sonriéndole. El sol brillaba en lo alto, y todo parecía estar en su lugar, en su justo equilibrio. Este lugar, este lago, ya no era el escenario de un antiguo dolor. Había dejado atrás las sombras de la duda, las huellas de la inseguridad. En su lugar, ahora había un profundo entendimiento, una conexión con su verdadera esencia. El joven cisne sabía que, en este hogar, no era necesario buscar más respuestas. Ya las había encontrado dentro de sí mismo, en su propio corazón. Y así, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, el joven cisne nadó por las aguas, un ser completo, un ser que había encontrado en su regreso no solo un hogar físico, sino un hogar espiritual. El lago, las aguas, el cielo, la tierra, todo lo que le rodeaba, lo abrazaba ahora con la dulzura de un antiguo amigo. Y en su alma, la melodía de la vida, esa que siempre había buscado, resonaba con claridad, como el canto eterno de la naturaleza misma. El joven cisne había vuelto al lugar donde todo comenzó, pero ahora sabía que su verdadera transformación había sido interna. En la quietud de las aguas del lago, encontró su paz definitiva. Había dejado de ser un ser en busca de algo, había llegado a ser simplemente un ser, completo y pleno. Y en ese ser, en esa quietud y armonía, había encontrado el verdadero significado de la belleza, la libertad y el amor. Capítulo 15. La plenitud del vuelo. El atardecer ya había caído sobre el lago, bañando la superficie del agua en tonos cálidos y suaves, como un abrazo del cielo a la tierra. El joven cisne, ahora completamente integrado en su entorno, observaba el horizonte con una calma profunda, una calma que solo los seres que han encontrado su lugar en el mundo pueden experimentar. No había prisas, ni deseos de llegar a algún otro lugar. Todo lo que necesitaba estaba aquí, a su alcance, en la vastedad del paisaje que lo rodeaba.
La bandada de cisnes que había llegado a su lado lo acompañaba en un silencio reverente. Cada uno de ellos, con sus plumas blancas resplandecientes bajo la luz del sol poniente, parecía formar parte de una unidad perfecta. La belleza de su vuelo, la majestuosidad de sus movimientos, era una danza natural, un ballet de la vida misma. El joven cisne se sintió parte de ese todo, una chispa en el vasto y eterno círculo de la existencia. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a despertar. Era una llamada que no podía ignorar. Su alma, que había hallado la paz y la serenidad en el lago, ahora deseaba experimentar algo más, la libertad absoluta que solo el cielo podía ofrecerle. Sabía que no necesitaba salir en busca de sí mismo, pero el vuelo le ofrecía algo más, algo profundo y esencial que no podía evitar sentir. Era la libertad de ser, de moverse sin límites, de extender sus alas y desear el infinito. Con una leve inclinación de su cuello, miró a sus compañeros cisnes, y sin necesidad de palabras, se dio cuenta de que todos compartían la misma comprensión. Era hora de elevarse, de unirse al cielo y convertirse en una sola entidad con el viento, el sol y las estrellas. Y así, con un suave batir de sus alas, comenzó a ascender, seguido por los demás cisnes. El aire frío del atardecer envolvió su cuerpo mientras sus alas se extendían con fuerza y gracia. El joven cisne sintió una sensación de poder desconocido, un poder que no provenía de la lucha, sino de la plena aceptación de su ser. Sus plumas brillaban a la luz del sol, cada batido de sus alas era un canto a la vida misma, una celebración del momento presente. Al elevarse por encima del lago, vio cómo el mundo se extendía ante él, inmenso y lleno de maravillas. Los campos verdes, las montañas distantes, los ríos serpenteantes, todo se desplegaba bajo sus alas, como un tapiz de infinitas posibilidades. El viento acariciaba su rostro, y la sensación de libertad lo invadió por completo. En ese instante, comprendió que el vuelo no solo era un medio para moverse, sino una metáfora de la vida misma, un constante ascender hacia lo desconocido, un proceso continuo de expansión y transformación. El joven cisne volaba con una ligereza que jamás había conocido, como si el propio aire lo levantara sin esfuerzo. Sus compañeros lo seguían, formando una formación perfecta en el cielo. El vuelo se convirtió en una danza de armonía, un juego en el que cada cisne conocía su lugar, cada uno entendiendo la belleza de la unidad. Juntos, eran más que individuos, eran un colectivo, una sinfonía en el aire, una manifestación del orden natural que regía el mundo. A medida que ascendían, el joven cisne dejó de pensar en lo que había sido, en lo que alguna vez había sido el patito solitario y temeroso. Ya no necesitaba buscar su reflejo en los demás, ni compararse con los otros. Había alcanzado una comprensión tan profunda que ya no existía el concepto de mejor o peor. Él simplemente era, y en esa simple existencia, se encontraba su verdadera grandeza. El cielo se tornaba cada vez más oscuro, y las primeras estrellas comenzaban a brillar, como pequeños faros en la vasta oscuridad. El joven cisne los miró, su corazón latiendo en sincronía con el universo, y sintió una paz tan profunda que no necesitaba palabras para describirla. En ese vuelo, ya no había diferencias entre el cielo y la tierra, entre el hombre y la naturaleza, entre el pasado y el presente. Todo estaba unido, todo era uno. Con el último aletazo, alcanzó una altura que nunca había imaginado posible. Desde allí, podía ver el mundo entero como una unidad perfecta, cada elemento conectado con los demás en un juego eterno de equilibrio. El joven cisne cerró los ojos por un momento, dejando que el viento lo acariciara, y en ese suspiro, entendió algo esencial. La belleza de la vida radica en la plenitud del vuelo, en la capacidad de ir más allá de los límites, de extender las alas y ser uno con el aire. Al abrir los ojos, vio a los otros cisnes a su lado, y comprendió que ya no existía el miedo, ni la duda, ni la necesidad de encontrar algo que no estuviera dentro de él. Había llegado a la cima, y en esa cima no había cima más alta. El joven cisne entendió que el verdadero vuelo no era físico, sino espiritual. Volar era, en realidad, una metáfora de la vida misma, la libertad de ser, la capacidad de expandirse y descubrir nuevos horizontes, sin nunca perderse a uno mismo. Y así, mientras el cielo se llenaba de estrellas y la noche se extendía sobre la tierra, el joven cisne continuó su vuelo, ligero y libre, hacia lo infinito. Sabía que el camino nunca terminaría, porque en cada vuelo, en cada momento, había una nueva oportunidad para descubrir la maravilla de la existencia. Y en ese descubrimiento, el joven cisne encontró su verdadero propósito.
Vivir plenamente, sin límites, sin ataduras, como el viento, como el cielo, como la vida misma. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de transformación y autodescubrimiento. Si te ha tocado el corazón la historia del joven cisne, te invitamos a seguir explorando más relatos que inspiran y enriquecen el alma. Suscríbete al canal para disfrutar de más cuentos, reflexiones y enseñanzas que nos recuerdan la belleza de la vida, la importancia del crecimiento personal y la libertad de ser uno mismo. Nos vemos en el próximo capítulo.